Muy buenas tardes a todos ustedes participantes en esta sesión. Estamos revisando la Ley General de Víctimas en nuestro curso de Estadística y Victimología. Estábamos revisando algunos principios que se contienen en la Ley General de Víctimas y con las que se tienen que establecer y que se tienen que seguir en la aplicación de mecanismos, en la aplicación de procedimientos en beneficio de las personas que han sido violentadas o transgredidas en algún derecho y que por esa circunstancia se convierten en víctimas. Revisábamos que la Ley General de Víctimas divide a los derechos que tienen las personas que han sido violentadas en su esfera jurídica en varios rubros. En primer lugar, tenemos el derecho de los derechos de las víctimas en general, así están catalogados en la ley. Después vienen los derechos de ayuda, asistencia y atención. Otro de las divisiones de derechos que tiene la Ley General de Víctimas es el derecho de acceso a la justicia, el derecho de las víctimas en el proceso penal, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral. Estos derechos están pormenorizados en la Ley General de Víctimas, pero no son derechos limitados. El hecho de que esté este catálogo de derechos en la ley no implica que pueda o que tenga que limitarse su cuidado, su protección, su vigilancia únicamente a este tipo de derechos. Recordemos que tratándose de protección de víctimas aplica también el principio pro persona, aplica también la atención integral, la reparación del daño que se busca debe ser de manera total e integral y en este sentido los derechos que están contemplados en la ley no son más que enunciativos. Hay más que pueden ser tutelados, que pueden ser cuidados, pero estos son los mínimos derechos que maneja la ley. Hablemos en primer lugar de los derechos de las víctimas en general. ¿Cuáles son esos derechos que tienen las víctimas que la ley contempla para todos de manera general? Pues en primer lugar tenemos el derecho que tienen las víctimas a una investigación pronta y eficaz que lleve en su caso a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de las violaciones a los derechos que sufrieron estas víctimas. O a los derechos humanos y a la reparación integral de estos. Otro de los derechos que en general tienen las víctimas es a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad. Hablamos, cuando revisamos el artículo primero constitucional, revisamos el principio de dignidad humana como fuente de los derechos humanos y bueno, pues un derecho que contempla de manera general para las víctimas esta Ley General de Víctimas es a ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad, con respeto a sus derechos humanos. ¿Por parte de quién? Por parte de los servidores públicos que están encargados de su atención, pues están encargados de mecanismos de protección, que están encargados de la atención a las víctimas, y por personal de instituciones públicas que cumplen los objetivos de la ley y también las instituciones particulares que han celebrado convenios para que puedan también dar una atención a las víctimas en suplencia de las facultades legales que tienen las instituciones públicas. Otro de los derechos en general que tienen las víctimas es a la protección del Estado. El Estado tiene obligación de proteger a la víctima. Está tutelado dentro de esta protección a la víctima el bienestar físico y el bienestar psicológico y seguridad del entorno. ¿Con qué? Con respeto a la dignidad y a la privacidad de la víctima. Y este respeto a la dignidad y privacidad de la víctima debe darse con independencia de que se encuentren inmersos en un proceso penal o en cualquier proceso legal. Aquí estamos hablando de una concusión de derechos. Si bien es cierto el artículo 20 constitucional en el apartado B, como derechos de la persona imputada o acusada de un delito, está el conocer los datos de la persona que lo está acusando, que le está siendo responsable de la comisión de un hecho que la ley cataloga como delito,
También lo es que la víctima tiene derecho a ser tratado de manera confidencial, a que sus derechos, a que sus datos personales no sean hechos públicos, y la Constitución prevé en qué casos están contemplados que estos datos personales de la víctima puedan ser evitados, que puedan no ser públicos. Y nos marca el artículo 20 constitucional en el apartado C, que se especializa en atención a la víctima, que cuando se trata de delitos de violación, cuando se trata de delitos de trata de personas, cuando se trata de delitos de delincuencia organizada, cuando se trata de delitos de secuestro, pueden omitirse los datos personales de la víctima, con independencia del derecho a la defensa que tiene el acusado y que tiene derecho a conocer el nombre de la persona que está emitiendo esa acusación. Y bueno, pues por eso este derecho de protección del Estado, incluyendo la privacidad de la víctima, incluye el derecho a la protección a su intimidad, pero nos señala la Ley General de Víctimas que esta injerencia, esta protección a su intimidad, la protección a la intimidad de la víctima, debe darse contra injerencias ilegítimas. Es muy clara la ley al señalar esta parte de injerencias ilegítimas. ¿A qué se refiere injerencias ilegítimas? Ilegítimas es que no tengan legitimidad. ¿Quién tiene legitimidad para conocer, para tener una injerencia, para adentrarse dentro de esta intimidad de la víctima? Obviamente el Ministerio Público, al estar realizando una investigación, el juez o la autoridad judicial o jurisdiccional que conozca de la solución de una controversia también está legitimado para conocer y para tener injerencia en esa intimidad de la víctima. Por eso la ley nos habla de que debe haber una protección hacia la víctima, hacia la intimidad de la víctima, de injerencias ilegítimas. No cualquier persona puede, solamente quien esté facultada, y en este caso es la autoridad, y quienes por ministerio de ley tienen esa facultad de poder conocer de la privacidad de la víctima. Así como el derecho a contar con medidas de protección eficaces. Esta eficacia de las medidas de protección está o debe estar tutelada y no nada más en ley, sino debe ser ejecutada efectivamente. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se puede emitir una medida de protección hacia la víctima? Cuando la vida o la integridad de la persona está en riesgo, cuando la libertad de la persona está en riesgo o sea amenazada en razón de su condición de víctima o en razón del ejercicio de sus derechos. Por eso tenemos algunos mecanismos de protección que están contemplados en la Ley General de Víctimas, pero también hay otros que están contemplados en otras leyes, tratándose de violencia familiar, tratándose del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tratándose de menores y adolescentes. Existen la tutela de estos derechos en diversos puntos de la legislación donde se les protege. Entre los derechos básicos que tiene en esta clasificación de derechos que nos da la Ley General de Víctimas, de los derechos en general de las víctimas, tenemos el de solicitar y recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la ley. Es decir, de conocer el camino, de conocer ante quién, ante qué autoridad puedo acudir, quién puede ayudarme cuando he sido transgredido, cuando he sido violado en un derecho, ante quién y cómo debo acudir para que pueda ser atendido. También existe el derecho a solicitar, acceder y recibir en forma clara y precisa toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de los derechos. Esta solicitud, y sobre todo no la solicitud, todos tenemos derecho a pedir, sino a recibir de manera clara, precisa, que nos digan específicamente, que se le diga a la víctima qué, cómo, cuándo, que quede clara toda su duda, que quede clara la explicación que se le dé de cómo puede ser restaurado en sus derechos, cómo puede lograr nuevamente el pleno ejercicio de los derechos que como víctima tiene. Esta es otra obligación que tiene la autoridad para brindarle a las personas que son víctimas
y no nada más de un delito, sino la Ley General de Víctimas aplica en materia penal y aplica en todas las demás materias. Tenemos procesos de victimización en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, y por ello la Ley General de Víctimas no se limita nada más al orden penal, también se extiende a todas las demás materias y en todos los demás hechos donde hay una violación o transgresión de derechos de una persona que lo convierte en víctima, y a partir de ahí es que se pueden aplicar estos mecanismos, y por eso la enunciación y enumeración de los derechos básicos que tiene una persona que es víctima. Otro de estos derechos es a obtener de forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera. ¿Para qué? Para poder ejercer sus derechos. ¿Qué documentos? Principalmente los documentos de identificación, las visas, en caso de que sean personas extranjeras que estén en México, cualquier documento, actas de nacimiento, credenciales de trabajo, identificaciones, el INE, licencias de conducir, etcétera. En muchas ocasiones el hecho por el que la persona se convierte en víctima trae consigo el menoscabo en algunas cuestiones físicas o en algunas cuestiones psicológicas, pero también en la pérdida de algunos objetos y elementos que son básicos, necesarios y fundamentales para poder acceder y ejercer otros derechos. En el caso y como ejemplo podemos mencionar a una mujer que es violentada en su casa por su pareja y que pues es sacada de la casa, es corrida de la casa, y el varón, el marido, el novio, la pareja, se queda en posesión de todas sus pertenencias, de todos sus papeles, desde acta de nacimiento, calificaciones, sus títulos, sus identificaciones, su credencial de trabajo, etcétera, actas de nacimiento de los niños, y para poder identificarse y para poder acceder y para poder ejercer algunos derechos, pues es necesario contar con cierta documentación, y por ello es un derecho básico y fundamental de las víctimas el que se le pueda apoyar para obtener estos documentos necesarios para identificación. Otro de los derechos con que cuenta la víctima de acuerdo a la Ley General de Víctimas, estos derechos básicos, estos derechos generales que tiene la víctima es a conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga interés como interviniente. Es decir, a que pueda saber el estado de procedimiento, el estado de trámite del evento o de la tramitación o de lo que se esté realizando a partir del hecho que le victimiza, del hecho que le transgrede derechos, y en estos actos de conocimiento principalmente están enumerados en la Ley General de Víctimas hacia la materia penal cuáles son las notificaciones esenciales, básicas, que tienen que hacérsele a la víctima para conocer ese estado de proceso judicial. Pues será en todo caso la negativa de concesión de una orden de aprehensión, se le tiene que notificar a la víctima, el auto de plazo constitucional cuando está ya sometido a un proceso judicial la persona acusada. La autoridad judicial tiene un término constitucional para poder determinar su situación jurídica. Ese término, ese plazo constitucional también tiene que ser notificado a la víctima. Cuando se emite una determinación respecto de la imposición o de la modificación de medidas cautelares, también tiene que ser notificado a la víctima. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares? En primer lugar, asegurar que el acusado, que el imputado, comparezca, esté presente, no se evada de la justicia, pueda participar activamente y presencialmente, obviamente, en el proceso judicial. Ese es uno de los principales objetivos de las medidas cautelares. Otro de ellos será la protección a las víctimas, la protección a los testigos, y pues cuando obviamente se va a determinar sobre la imposición o sobre la modificación de alguna medida cautelar impuesta, se tiene que notificar a la víctima porque puede haber alguna transgresión a derecho ahora de la víctima. Cuando se determina una libertad del imputado, nos dice la Ley General de Víctimas, libertad provisional bajo caución. Aquí lo extenderíamos a cualquier tipo de libertad por la causa que fuere, se tiene que notificar a la víctima.
y las sentencias. También es otro acto jurídico en el cual se puede dar a conocer de forma oportuna a la víctima del estado de procedimiento de ese trámite jurisdiccional que se está realizando. Otro de los derechos básicos, otro de los derechos en general que tienen las víctimas, de acuerdo al catálogo que contiene la Ley General de Víctimas, es al ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en audiencia, es decir, no nada más tiene derecho la víctima a comparecer a las audiencias en las que se esté resolviendo o ventilando el asunto que le transgredió en sus derechos, que le causa el estado que le motiva a ser tratado como víctima, sino que también puede ser efectivamente escuchado, puede hacer uso de la voz en las audiencias o en las diligencias o en cualquier actuación en la que intervenga, y antes de que la autoridad emita una determinación, emita una resolución, antes que se pronuncie la autoridad, se le tiene que dar el uso de la voz a la víctima para que también, por si tiene algo que manifestar, por si tiene algo que expresar respecto de lo que está sucediendo en la audiencia, en la diligencia en la que se está participando, pues tiene ese derecho a manifestar. El dar el uso a la palabra no nada más es que se exprese, sino que si dentro de este uso de la palabra que hace la víctima hubiera alguna petición, hubiera algún planteamiento que estuviera haciendo al juez en vía de solicitud, en vía de promoción o en vía de aclaración o en vía de duda, la autoridad antes de resolver tiene que satisfacer la petición que está realizando la víctima. Y satisfacer la petición no es acordar en sentido favorable, sino atenderla, contestarle, aunque sea un no, y el no siempre tiene que estar fundado y motivado. Cualquier acto de autoridad debe estar fundado y motivado, y entonces antes de resolver tendrá que atender, tendrá que escuchar y tendrá que resolver respecto de estas peticiones o de estas aclaraciones antes ya de emitir la determinación final del acto sobre el que se esté actuando, sea una audiencia o sea una diligencia cualquiera. También es un derecho de las víctimas en lo general la notificación consular. Cuando hay tratándose de extranjeros que están en el país, pues se tiene que dar aviso a su consulado para que también le puedan dar atención jurídica especializada desde la perspectiva jurídica de su país para ser tratado en nuestro país al ser extranjeros. También hay un derecho a no ser discriminados ni limitados en sus derechos. Las víctimas no pueden ser discriminados. Bueno, de hecho, ninguna persona puede ser discriminado, y eso está contenido en el último párrafo de la Constitución Política, del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está prohibido todo tipo de discriminación. Entonces, las víctimas, en consecuencia, no pueden ni deben ser discriminadas ni limitadas en ninguno de sus derechos. Debe también, como derecho, la víctima recibir un trato especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con el fin de reintegrarle sus derechos. Dice la Ley General de Víctimas de lograr su reintegración a la sociedad, pero más allá de la reintegración a la sociedad, que me parece un concepto limitado, más bien es que se le pueda reintegrar el derecho que le fue violado, que se pueda reparar la violación que sufrió en sus derechos y que le conducen a permanecer en un estatus de víctima. Por tanto, las víctimas tienen derecho a recibir ese trato especial físico, psicológico, para poderles remediar, para poder reparar, para poder restaurar el derecho que fue violado. Otro de los derechos en general que tienen todas las víctimas es acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos. El acceso a la justicia, dice, acceso a los mecanismos de justicia disponibles. En el ámbito que se trate, sea civil, sea familiar, sea penal, sea laboral, debe haber un derecho de acceso a la justicia. Este es un derecho fundamental que está también tutelado en el artículo 17 constitucional y, bueno, está específicamente tutelado hacia las víctimas. Debe haber ese acceso pronto, fácil, rápido a los mecanismos que puedan hacer llegar a la justicia, tanto en materia penal como en cualquier otra materia.
Otro de los derechos será a tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o a los mecanismos alternativos. Debe, cuando exista la necesidad o la posibilidad de tomar una decisión respecto de acceder a la justicia o de acceder a algún mecanismo alternativo de solución de las controversias a través de una conciliación o a través de alguna de las salidas alternas que tiene el proceso penal para no llegar a un juicio. Entonces, esa decisión que pueda tomar la víctima debe ser una decisión informada. ¿En qué se basa la información? En que la víctima debe ser debidamente asesorada jurídicamente y en cualquier otra materia relacionada y que tenga que ser informada para poder tomar una decisión que sea la mejor, que resguarde sus derechos, que resguarde sus intereses. También tendrá derecho la víctima a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos. Poder presentar los recursos cuando haya alguna determinación que no esté satisfaciendo a sus intereses o a sus derechos, que pueda impugnarlas, que pueda presentar recursos, que pueda acceder a mecanismos jurídicos para poder combatir esas determinaciones que considere que no le están favoreciendo. También es un derecho en general de las víctimas a recibir gratuitamente la asistencia de intérpretes, de traductores de la lengua en la que hablaren o en caso de que no puedan comprender el idioma español o que tenga alguna discapacidad auditiva, verbal o visual. En este caso debe recibir la asistencia gratuita de alguna persona que pueda interpretarle, que pueda hacerle llegar la información de la forma en que la pueda asimilar, tratándose de que cuente con alguna discapacidad auditiva, que no escuche, verbal, que no pueda hablar, o visual, que no pueda ver. Y a partir de ahí, la Ley General de Víctimas empieza a pormenorizar cuáles son los derechos de las víctimas en particular. En primer lugar, vienen los derechos de las víctimas en un proceso penal. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas en un proceso penal? Bueno, pues en el caso específico de la materia penal, a ser informadas de manera clara y precisa y accesible de sus derechos. ¿Por quién? Por el Ministerio Público. En primer lugar, el Ministerio Público tiene obligación de hacerle saber a la víctima sus derechos. O también la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo. Estamos hablando del primer respondiente. Aquí habrá alguna deficiencia porque quien atiende en primer lugar como autoridad respecto a la comisión de un hecho que con apariencia de delito, principalmente puede ser la policía en cualquiera de sus vertientes, pudiera ser policía auxiliar, pudiera ser policía bancaria, pudiera ser policía preventiva, podría ser policía judicial. Normalmente ellos son los primeros respondientes y en ocasiones, pues al ser tantas las actividades que tienen que realizar y tanto los derechos que tendrían que saber, quizás a veces por falta de atención o muchas por falta de capacitación, pues no tienen tanto ese contacto directo con la víctima y bueno, pues a pesar de ello es obligación de esa primera autoridad hacerle del conocimiento de manera clara, precisa a la víctima cuáles son sus derechos. El Ministerio Público tiene la obligación de comunicar a la víctima estos derechos que están reconocidos en la Constitución. Hay un apartado específico, el apartado C del artículo 20 constitucional, en donde vienen enumerados esos derechos básicos, esos derechos fundamentales que tiene la víctima, con independencia de que sabemos que al tratarse de derechos fundamentales también hay otros contenidos en tratados internacionales y en leyes secundarias que también tienen que ser informados a la víctima. Deben dejar constancia en la carpeta de investigación que efectivamente les hicieron del conocimiento de estos derechos, que efectivamente les pusieron en su saber de que tenían todos estos derechos. Debe haber una constancia, con independencia de que hubiera identificado a un responsable, debe haber la constancia de que la víctima se está informando y que se está dando conocimiento de todos los derechos que tiene. Otro derecho particular que tiene en el proceso penal la víctima es a que se le repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a los que se refiere el artículo 64 de esta Ley General de Víctimas.
y de la demás legislación aplicable, como podrá ser el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la reparación del daño es un principio que también está contenido en la Constitución como derecho fundamental de las víctimas y es uno de los principales objetivos del proceso penal de corte acusatorio en el que estamos inmersos ahora en nuestro país. La reparación del daño es uno de los fundamentos, de los objetivos que tiene este sistema acusatorio, que el daño que se ha causado a la víctima a consecuencia de la comisión de un hecho que pudiera tener apariencia de delito, sea reparado efectivamente y de manera eficaz y expedita. En los casos en que se dicte una sentencia condenatoria, en ningún caso podrá absolverse al condenado, al acusado en este caso, al sentenciado, no podrá absolvérsele de la reparación del daño. Siempre que haya una sentencia condenatoria, deberá en consecuencia haber una sentencia respecto de la reparación del daño. No puede haber absolución de reparación del daño cuando hay sentencia condenatoria. Es una obligación del juez emitir esa determinación, es una obligación del Ministerio Público solicitarlo y en caso de la víctima y de su asesor jurídico, pueden solicitarlo directamente, pero si no lo hacen es obligación del Ministerio Público hacerlo. Otro derecho que se tiene en materia penal por parte de las víctimas en términos de la ley general es a coadyuvar con el Ministerio Público para que se les reciban todos los datos y todos los elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la etapa de investigación como en la etapa intermedia y en la etapa de proceso. En las tres etapas del proceso penal acusatorio es que se tiene que proporcionar la información a la víctima y tiene derecho a coadyuvar, a participar directamente en que puedan recibírsele todos los datos, todos los elementos de prueba, con independencia de los que esté ofreciendo y presentando el Ministerio Público. La víctima, a través de su asesor jurídico, también pueden hacerlo. Y también pueden participar y solicitar que se desahoguen diligencias, que se desahoguen actos de investigación y también tienen derecho a intervenir en el juicio como parte. Antes no eran parte del juicio las víctimas, ahora sí, ahora son tres partes las que convergen dentro de una audiencia, dentro del sistema acusatorio. Uno es el Ministerio Público como parte acusadora, otra es la víctima representada a través de su asesor jurídico y la tercera es el imputado, el acusado, representado a través del defensor. Estas tres partes son consideradas así como tal, como parte en el proceso penal y se le eleva la calidad a la víctima para ser parte en los procesos penales. Y pueden ejercer plenamente sus derechos y los derechos de la víctima jamás en ningún momento pueden ser menores a los derechos del imputado. Aquí hay un principio de igualdad dentro del proceso, en donde se tienen las mismas prerrogativas, donde se tienen los mismos derechos de unas partes con otras. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ser de esta manera ejercida de manera igualitaria y también de manera imparcial. Y a la víctima se le tiene que dar todas las facilidades para que puedan presentar sus denuncias o sus querellas y se pueda de esta manera iniciar los procedimientos legales correspondientes que lleven finalmente a la reparación del daño que le haya sido causado. Dentro del proceso penal, pues ya comentamos que está representada la víctima a través del asesor jurídico. Bueno, pues ese también es un derecho que tienen las víctimas. Tienen derecho a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y dentro del proceso por un asesor jurídico. También es un derecho fundamental contemplado en la Constitución que como parte del juicio, como parte técnica del juicio, pueden estar las víctimas representadas por un asesor jurídico. En los casos de que no puedan o no quieran contratar un abogado, necesariamente el asesor jurídico tendrá que ser abogado, tendrá que ser una persona que cuente con patente, es decir, con cédula profesional para el ejercicio de la licenciatura en Derecho o de la abogacía. Quienes no puedan contratar un abogado, entonces el Estado les proporcionará uno de manera gratuita. Y esto les garantiza el derecho a las víctimas de poder elegir libremente quién podrá ser su representante legal, su asesor jurídico en un proceso penal. Otro de los derechos que tienen las víctimas dentro del proceso penal es impugnar ante la autoridad judicial
todas las omisiones en las que pudiera recaer el Ministerio Público. Todas aquellas omisiones o lo que pudiera haber dejado de hacer el Ministerio Público puede impugnarlo. También puede impugnar la víctima la determinación de reserva que pueda emitir el Ministerio Público. La determinación de no ejercicio de la acción penal también puede ser recurrida por la víctima. El desistimiento de la acción penal puede ser recurrida por la víctima. O la suspensión del procedimiento también puede ser recurrida por la víctima, con independencia que se haya reparado o no el daño. Este punto es importante porque la víctima tiene derecho a que no se suspenda el procedimiento, pero bueno, recordemos que hay una contraposición de derechos también respecto del acusado e imputado, y algunas de las salidas alternas de un proceso penal para que no se llegue hasta una etapa de juicio puede ser inclusive una suspensión condicional del proceso. Por eso es importante que la participación de la víctima en el proceso penal se dé por sí o a través del asesor jurídico para estar pendientes de todas estas actuaciones, y si hubiera alguna de ellas que pudiera estar en contra de sus intereses, tiene el derecho a impugnar, a presentar recursos legales en contra de estas determinaciones. También tiene derecho la víctima a comparecer en la fase de investigación o al juicio correspondiente. Estamos hablando en materia penal de los derechos de las víctimas, y a que sean adoptadas las medidas para minimizar las molestias causadas y proteger su intimidad y proteger la identidad y los datos personales de la víctima. Pueden adoptarse todas estas medidas para evitar una publicidad de sus datos, para minimizar las molestias, para proteger su intimidad, para proteger su intimidad, su identidad. También tiene derecho a que se le garantice su seguridad, así como la seguridad de sus familiares y de los testigos que a su favor puedan deponer en un proceso penal contra cualquier acto de molestia, cualquier acto de intimidación, cualquier amenaza o cualquier represalia que pudieran ejecutar las personas contrarias como parte dentro de un proceso penal. También puede solicitarse a través del asesor jurídico o por sí, una víctima puede solicitar medidas precautorias o medidas cautelares para la seguridad y protección de la víctima, de los testigos, y para investigar y perseguir a los probables responsables de la comisión de un delito. Y en todo caso también para que le sean asegurados bienes a esta persona que es acusada o imputada como responsable de la comisión de un delito, que garanticen la reparación del daño hacia la víctima. Tienen también derecho a rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales, y si se solicita hacerlo a través de medios electrónicos. Puede ser ofrecido la víctima como testigo en un juicio, pero para resguardar su integridad y su protección pueden transmitirse su interrogatorio a través de medios electrónicos y que no comparezca específicamente a la misma sala de audiencias en donde se encuentre su agresor. También tiene el derecho a obtener copia simple, gratuita y de manera inmediata de las diligencias en las que esté interviniendo. Todas las personas que intervienen en una diligencia en calidad de víctimas tienen derecho a que se les proporcione de manera simple, de manera gratuita y de manera inmediata las copias de esa diligencia en la que intervino. También tienen derecho a que se les informe sobre la realización de las audiencias, donde se vaya a resolver respecto de alguno de los derechos que tiene la víctima, y a estar presentes en las mismas. Habíamos hablado ya de su presencia en las audiencias. También tiene derecho a que se notifique cualquier resolución que pueda afectar sus derechos y que pueda impugnarse esa resolución. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia o deje de presentarse ante la autoridad judicial competente que conozca del asunto en los días que sea señalado audiencia o la realización de alguna diligencia, u omita comunicar a la autoridad los cambios de domicilio que tuviere, o que se pudiera ausentar del lugar del juicio sin autorización de la autoridad, se ordenará por esta autoridad judicial sin demora, sin retraso, que esta suma que está garantizando la reparación del daño a la víctima se entregue a ella, haciendo efectiva la reparación del daño, dejando constancia en el expediente que se hizo un pago
de la cantidad que había sido entregada, depositada o resguardada en garantía, lo que implica que no necesariamente se haya hecho una reparación del daño, se haya hecho efectiva, sino esta es una prerrogativa, es un derecho de la víctima cuando la persona que está siendo sometida al proceso como responsable de la comisión del delito se evada de la acción de la justicia, se da la fuga, etc. Ya vimos que las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal, que tienen derecho a ser tratadas como partes y reconocidas como sujeto procesal y asesoradas por el asesor jurídico. Por lo tanto, todas las víctimas son partes procesales en todos los procesos penales, sean coadyuvantes o no. La constitución de coadyuvancia se dará en el momento, en la etapa correspondiente de juicio, en donde se presenta la acusación, que es en etapa intermedia. Una vez que el Ministerio Público presenta la acusación formal, la víctima tiene facultad también de presentar una acusación coadyuvante. Hasta ese momento se convierte en coadyuvante al formular una acusación la víctima. Pero en todo el proceso, desde la etapa de investigación preliminar, es parte del proceso la víctima. Y obviamente por esta calidad de parte que tiene, pues las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y la trascendencia de todos los exámenes periciales, de todos los actos de investigación a los que deban o puedan ser sometidos, y en caso de aceptar que se realicen estas periciales en su persona, a ser acompañadas en todo momento por su asesor jurídico o la persona que consideren. Si se solicita que sea sometida a un examen psicológico, un examen físico, etc., la víctima en todo momento puede negarse o, en caso de aceptar, puede estar acompañada de su asesor jurídico. Las víctimas tienen derecho a optar por la solución de las controversias, de los conflictos, a través de las salidas alternas, a través de la justicia alternativa, a través de la conciliación, a través de los mecanismos alternativos que da la propia Constitución para poder resolver un conflicto, inclusive un conflicto de naturaleza penal. Y bueno, pues habrá y hay efectivamente instituciones que se encargan de atender este tipo de justicia alternativa, este tipo de unidades conciliatorias, unidades de mediación, que facilitan el llegar a esos convenios que den conclusión al proceso penal mediante la reparación del daño y mediante la reconciliación de las partes y el aseguramiento de la no repetición de estos hechos que están resolviéndose de manera alternativa a través de un convenio, una conciliación. Esta conciliación, este convenio, esta mediación no podrá llevarse si no puede la víctima de manera efectiva tomar la decisión de que así sea. No puede llevarse ninguna conciliación, no puede llevarse ninguna mediación sin que esté acreditado que la víctima está en condiciones de tomar la decisión de que así sea. No puede a través de ningún asesor jurídico tomar esa decisión, tiene que ser una decisión personal de la víctima. Y bueno, pues aquí concluiría el análisis en términos de los derechos de las víctimas en materia penal que contempla la Ley General de Víctimas. Hasta aquí vamos a dejar esta parte de nuestra sesión. Les agradezco mucho a todos su participación y nos vemos la próxima. Muchas gracias, les mando un saludo a todos, cuídense mucho.